Ellos eran 14 hermanos y 3 hermanos eran de derecha y él el único de izquierda. Mi padre fue la oveja negra de su familia en ese sentido. Hermanitos, yo tenía 12, el otro tenía 10, la que seguía tenía 8, la que seguía tenía 6 y 2 chiquitos de 3 añitos. Entonces yo era una niña cuidando niños. Me entrega lo que llevaba y recuerdo que me sentí en una litera y fue como que se me nubló todo, o sea, no vi nada. Simplemente me quedé, yo creo que en una hora sentada, no lloré, no pensé. Él tenía 32 años de no ver a su mamá. Ya, imagínate, 32. Nos llama, va a la oficina, le hacemos su trámite y cuando ya está próxima a la entrevista me dice don Ernesto, Aleida, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Olvera. Y yo soy Aleida Martínez Hernández. Y nosotros somos De todo un poco. Bueno, pues bienvenidos, la verdad, Aleida, pues hasta que se nos hizo esta entrevista. Sí. Sé que has estado un poquito malita, pero pues agradecemos mucho el esfuerzo por estar aquí. Sabes que te admiramos, te respetamos tu trayectoria y pues es un gusto conocerte, tus desafíos, todo lo que has tenido que pasar para convertirte en la mujer emprendedora, la mujer empresaria que eres hoy en día. Yo quisiera presentarte, pero me gustaría que tú te presentaras. ¿Quién es Aleida? Híjoles, mucho gusto y saludos a todos los que nos escuchan. Es una pregunta bien amplia, Beatriz, pero primero pues te tengo que dar un reconocimiento también a ti. Tú también eres una mujer muy admirable, muy trabajadora, emprendedora y yo creo que la vida nos junta con personas que somos como afines o tenemos algo en común y tú también has tenido una trayectoria retante, pero han sido esos retos lo que nos hace ser lo que hoy somos. Y no hablando materialmente, sino en las personas que nos convertimos. Y bueno, contestando a tu pregunta, Beatriz, pues gracias por invitarme. Soy originaria de Pachuca, Hidalgo. Viví 23 años en México, muy de cerca de mi padre. Y tengo 25 años radicando aquí en California. Ha sido mi casa, he tenido el privilegio y la oportunidad de viajar pues prácticamente por todo Estados Unidos y eso me ha permitido estar muy de cerca de nuestra gente migrante, de nuestra gente, de nuestra raza mexicana. Soy madre de 3 hijos, madre soltera, tengo una hija de 25 años, un nieto hermoso de 6 meses. Ajá. Y mi hijo, 20 años, y una pequeña de 8 añitos. Y bueno, pues sí he tenido muchos retos que siempre digo que esos retos se pelean en lo espiritual. No hablo de religión, pero sí se pelean en ese ir adentro de nosotros y decir, ¿qué me quiere enseñar esto que me está pasando? ¿Qué me quiere enseñar, no? Y bueno, en estos 25 años... pues me convertí en empresaria. En mi vida pensé que iba a estar del lado de las producciones, de diseño, porque lo mío por 22 años, fue el diseño de fajas, de una línea de remodelación. Y hace 3 años, después de la muerte de mi padre, buscando explicaciones, buscando encontrar las respuestas y buscando encontrar justicia para mi padre. Él falleció en México. Y bueno, háblanos un poquito de tu infancia para que nos cuentes un poquito de tu papá. Sí, pues... ¿Cómo era Aleida de chiquita? ¿Qué hacía? Porque yo he encontrado que muchas veces... en el entorno donde te desenvuelves y de lo que hacías de chiquita es lo que te determina a la mujer que eres hoy en día. Cuéntanos un poquito de tu infancia. Muy cierto, Beatriz. Porque fueron 23 años en México. Sí, ¿y qué razón tienes? Y bien dicen los psicólogos que
de 0 a 5 años son los años que van a marcar la vida de un niño. El carácter se les forma de 0 a 5 años. Y si tuviéramos eso tan presente cuando somos padres, de verdad que estaríamos cuidando cada acción, cada detalle para fortalecer esos futuros hombres o mujeres de bien. Sí, es bien importante estar, quienes nos están escuchando y que están comenzando con sus bebés, estar muy, muy conscientes que de 0 a los 5 años se les forma el carácter de un niño. Nadie nos enseña a ser padres. Sí. Sin embargo, yo tuve un padre muy amoroso, un padre que todo el tiempo me hablaba, mi reina, mi niña. Estás preciosa, mi amor, me decía. Tenía el pelo así chinito y me decía, qué hermoso tu cabello, ¿no? Entonces, eso marcó mi infancia. Mi papá te empoderó. Sí. Mi papá era maestro de historia. Él le encantaba la política, él militó siempre. Ellos eran 14 hermanos. Y 3 hermanos eran de derecha y él el único de izquierda. Mi padre fue la oveja negra de su familia en ese sentido. Era un líder comunitario. Sí, mi papá, maestro de historia, fundó pues el partido de hoy Morena junto con el presidente. Y mi papá era vegetariano. Entonces la parte de la alimentación la aprendí y la tengo de mi padre. Yo crecí viendo germinados en las ventanas, de alfalfa, de garbanzo, de que no había germinados. ¿Y continúas haciendo eso? Y continúo la nutrición, pues es lo que somos el reflejo de lo que comemos. Y que aparte que dicen que ese es el verdadero secreto de la longevidad. Bueno, ojalá. La alimentación, las emociones. Sí. Entonces, yo nazco y crezco en un hogar vegetariano y muy chistoso, Beatriz, porque mi mamá era todo lo opuesto a mi papá, todo lo opuesto a mi padre. ¿Vive tu mamá? Mi mamita sí, está aquí en California y pues por ella estamos todos aquí. Y bueno, te platico que mi padre me dio el hábito de la lectura. Mi papá, su regalo cada año era una muñeca negrita de esas de tela con el pelito de estambre que compraba en el Zócalo o en las plazas donde había esas muñecas negritas. Pero mi papá siempre... Eran muñecas como indígenas, ¿no? Sí, negritas, sí. Yo crecí entre libros. Mi papá me pegaba para que leyera. Y poco a poco yo fui agarrando ese hábito. Era obligatorio leer un periódico que se llama La Jornada de México. Todavía está. Eso era obligatorio los domingos. Y mi papá me enseñó valores. Por ejemplo, una vez, te platico una anécdota, en la primaria yo tenía una maestra que era mi tía y se me ocurre tomar una paleta y me la como, pues era una niña y me la como enfrente de mi maestra, ¿no? Entonces mi tía le dice a mi papá que me robé una paleta. Pues mi papá, me recuerdo, pues ya no está en vida, pero me amarró mis manos y me dio. Y yo ahí, ciertamente es una acción pues que no era para una niña, ¿no? Pero yo lo llevo más allá y mi padre me enseñó el valor del trabajo y de obtener con tu trabajo lo que tú quieres. Eso es lo que me encanta, Leida, de ti, que ya todo lo que ha pasado y lo que pasa, y vamos a conocerte ahorita en tu presente, es ¿para qué? No es por qué, sino para qué. ¿Qué aprendo de eso? Sí. En lugar de enojarte o es que me hizo esto. No, ¿qué es el mensaje? Sí. Wow, adelante. Sí, gracias. Pues mi papá me enseñó eso, ese valor del trabajo y de respetar las cosas que no eran tuyas. Tengo otra gran lección en mi adolescencia. Mis 14 años tenía un noviecito ahí del pueblo, ¿no? O sea, la de niña fue la de respetar todo lo ajeno. Sí, respetar lo ajeno y también ese valor de mi padre me habló siempre. Mi papá tomaba, a veces tomaba. Y yo a Leida, me recuerdo en los hombros de mi papá. Me recuerdo él cargándome, ¿no? Me recuerdo esperándolo, él jugando con sus amigos dominó y yo ahí en sus piernas esperando a mi papá. Fui muy apegada a mi padre y mi padre me habló siempre con mucho amor.
yo nunca he sentido ese vacío de sentirme amada por un hombre o no. Todo lo que mi padre me llenó, estás preciosa, mi amor. Te amo, mi reina. ¿Y cuántos hermanos eran? Somos 5. 5. Y yo soy la mayor. Okay. Yo soy la mayor, entonces... ¿Y la consentida? ¿O todos por igual? Pues mi papá toda nos decía que nos amaba, pero yo sé que... Que tú eras. Que yo era la consentida, sí, ese amor, esas enseñanzas en mi niñez, las tengo presentes. Luego viene mi adolescencia. En mi adolescencia, pues, me pasa algo que muchos migrantes que quizá no se escuchen o personas quizás se identifiquen conmigo. Mi madre migra a los 12 años, cuando yo tenía 12 años de edad. Mi madre se viene a Estados Unidos. ¿Aquí a California? A California. Y pasó una etapa súper retante. Primero, es la primer mujer en el pueblito que se va del pueblo. Entonces era de lo peor, era una mujer que abandonó a sus hijos, o sea... Abandonó al esposo. Mis padres se separan, mi madre se viene a Estados Unidos. Entonces me deja cuidando a 5 hermanitos. Yo tenía 12, el otro tenía 10, la que seguía tenía 8, la que seguía tenía 6 y 2 chiquitos de 3 añitos. Entonces yo era una niña cuidando niños. Mi papá cae en una depresión muy fuerte tras la separación de mi madre. Muy difícil el divorcio para él y quizá también para ella. Y mi padre trabajaba en la Ciudad de México, entonces yo lo veía solo el fin de semana. Así que a mí me tocó a los 12 años bañar a mis hermanitos, cambiarlos, llevarlos al kinder, de llevárselos a mi abuelita temprano porque yo me tenía que ir a la secundaria, regresar, alzar huevos, darle de comer a las vacas, a los borregos. Teníamos animales. ¿Y cómo hace una niña de esa edad cómo empieza a tomar esa responsabilidad? Yo creo que mi mamá tuvo ese atrevimiento porque confiaba en mí. A mí a los 7 años de edad me daba una canastita y me daba una notita, 1 kilo de huevo, 2 chayotes, una bolsita de verduras, 4 pescuezos, 2 mollejas, y me daba la listita y me echaba en el autobús y le decía al del señor del autobús, me la regresa en el mismo viaje. Y así era, y compraba y me regresaba en el mismo autobús. ¿Qué te dijo tu mamá cuando se vino para acá y qué te deja? ¿Te encarga a los demás niños o cuando acordaste ya se había venido? Fíjate que recuerdo ese día hasta el día de hoy. Y me duele, y aunque yo amo a mi madre, la adoro, la adoro. Yo, Aleida, soy el complemento, la mitad de mi padre y la mitad de mi madre. Tuve un padre muy inteligente, súper respetuoso, con unos valores increíbles. No podía matar una hormiga, una mosca, me heredó su inteligencia. Y de mi madre me enseñó la organización, la disciplina, el trabajo, la responsabilidad, el compromiso. Entonces, yo me siento perfecta porque mis padres y primero Dios me hicieron de esa manera, ¿no? Entonces, cuando mi mami se viene, me la recuerdo, trae un vestidito amarillo, un cinturón negro y me dice, voy a la plaza. ¿Verdad? La recuerdo así y la veo que se va atravesando una milpa. Y su pelo corto, muy joven, mi mamá súper delgada y nunca regresó. Era un miércoles, porque ayer era el miércoles de plaza, ¿no? O sea que no hubo ni despedida, nada más te dijo, ahorita regreso. Ahorita regreso. Y se fue, que iba a la plaza. Se oscureció, no llegó, cerré las puertas, me dio miedo. No había mamá, no había papá. Y amanece, no llegó mamá, ya era jueves. Pasó el viernes, llegó el sábado. Y veo de lejos venir a mi abuela, la mamá de mi mamá, con su rebozo aquí. Y siempre era una emoción ver a mi abuela, porque si venía abultado su rebozo, abajo traía tortillas y frijoles de la olla, ¿no? Y cuando llega y me dice, tu mamá se fue al norte. Y empieza a llorar mi abuela. Y yo no entendía qué era el norte, o sea, no. Y me dice, ya no va a venir. Cuida a tus hermanitos. Y veo a mi abuela llorando y me entrega lo que llevaba.
Y recuerdo que me senté en una litera y fue como que se me nubló todo, o sea, no vi nada. Simplemente me quedé, yo creo que en una hora sentada, no lloré, no pensé, simplemente fue así, como inconsciente, ¿no? Y ya, ahí empezaron mis días, levantarlos temprano, bañarlos, darles de desayunar, en la noche hacer la tarea, a veces no había luz, apurarnos con la luz del día o prender una velita, ponerle seguro a la puerta. Cuando llovía y caían los rayos, eso sí me daba miedo. Y así fue hasta como a los 3 meses, mi mamá se comunica con nosotros. Y de ahí, mi mamita... Porque no había teléfonos en la casa, había las casetas. Ajá, sí. Hasta los 3 meses. Ajá. Y ya sabes cómo eran las casetas. Sí. Aleida Martínez, le van a hablar a las 5 de la tarde. No todo el mundo sabía a quién le iban a hablar. Entonces, pues mi mamá. Y lloró, no recuerdo qué me dijo, y después eran cartas al correo, nos mandaba $50 cada mes a Telégrafos de México, y agarramos una dinámica que yo el miércoles a mis hermanitas les decía, cuando salgan de la primaria se suben al autobús, y el autobús ya me recogía en la secundaria, íbamos por el mandado y a regresar. Me recuerdo esos grandes tendederos de ropa de 5 niños. Era terrible eso. O sea, tú lavabas. A lavar. Ya sabes, tender la ropa en los tendederos, en los magueyes. Perdón. Y los nopales. Sí. Y al año, mi mamá cada año nos mandaba unas maletas increíbles de ropa. Todo lo que nosotros íbamos a ocupar en el año, hasta champú, cepillos, desodorante, tenis, todo nos los mandaba de aquí, no nos faltaba absolutamente nada, perfumes, o sea, todo. Y nuestra ropa era muy bonita. Sí, en la escuela pues decían los niños que tienen la mamá en el norte, siempre o sea, la ropa muy bonita. Bien nutridos, muy bien. Pero la sociedad era muy cruel. Sí. Era muy cruel. Mi mamá fue muy señalada, o sea, cómo abandonó a sus hijos, ¿no? Y a lo mejor hasta fue con otro hombre, y yo era una niña y escuchaba esos comentarios, pero también escuchaba comentarios muy valiosos de señores ya grandes de edad que me decían, ¿cómo me gustaría que usted fuera mi hija? ¿Cómo me gustaría que mi hija fuera como usted? Siempre me gustaba destacar, estaba en danza, en las olimpiadas de biología, de química, estudiaba. Y la verdad es que yo creo que Dios me ha abrazado en su misericordia, cómo me ha cuidado y me ha dado dones, que toda esa etapa yo no la veo como dolorosa. Hoy como adulta, ajá. Y bueno, como adulta, pues yo era una niña, sí. Y digo, qué valor de mi madre. Totalmente. En una ocasión hubo un taller donde era aprendiendo a ser niño y participé de ese taller, y en una etapa del taller dicen, mañana se van a traer sus juguetes, y pues todo el mundo llevó un carrito, una muñeca, una almohada, cosas, y yo no llevé nada. Ajá. Y de pronto dice el instructor, jueguen. Yo entré en shock, entré en pánico, sí, pues. Entré en un dolor que ahí, tenía yo como 29 años o 30, entendí que todo eso que había pasado, sí había una marca adentro de mí, que hoy ya la sané, pero ese día que dijeron jueguen, y yo dije, ¿qué es eso? O sea, que es una muñeca. Y qué afortunada que identificaste esa marca. Sí, la tuve que sanar, y eso me ha ayudado a ser mejor madre y mejor abuela. Si pudieras cambiar algo de tu infancia, ¿qué cambiarías? Mira, Beatriz, antes, y yo decía, no quiero saber de ese pueblo. Luego me decían, vamos a ir a la feria del pueblo. Ustedes vayan, se los regalo, les decía. Ajá. No. Yo hoy entiendo por qué ¿no? Pero ya que soy adulta, no cambiaría nada. Y luego me decían mis maestros, me decían que no, que todo es perfecto, que todo es como es, que la vida así tenía que hacer. Yo les decía, ¿usted por qué no cuidó 5 niños?
¿Usted por qué no sabe qué es tendederos de ropa? Llevar una responsabilidad. Yo era una niña. Lavar a mano. Sí, ¿no? Hacer tortillas, todo ese tema, ¿no? Pero hoy te puedo decir que abrazo todo tal cual como es. No cambiarías nada. Nada. No cambiaría a mi padre, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mis abuelos. Porque todo eso, Beatriz, he aprendido que venimos a la vida a evolucionar. Y quien no ha pasado esos procesos, no ha evolucionado. A eso venimos a la vida, a crecer, a evolucionar. Y bueno, si no hubiera sido nada de eso, pues no sería la empresaria que soy, no sería la líder mujer que soy, no tendría ese nieto, mis hijos tan hermosos, mi madre, mi padre, los milagros que he experimentado en mi vida. Estuve en una ocasión en coma. Todo eso es el resultado de lo que soy hoy. Y así como tú y como todos, Ajá. somos producto de algo. Sí, ¿tu papá se volvió a casar o? Sí, mi papá en México se volvió a casar. Yo me quedo 23. A los 19 años me dan una visa. Uh-huh. Gané una olimpiada de biología a nivel nacional. Estaba en una escuela preparatoria privada. Y me dan una visa. Y vengo. Y cuando vengo, mi mamá me dice, hija, no te vayas, quédate. Por favor, alcanzas a estudiar inglés, no te vayas. Y yo decía, mi papá. No puedo dejar a mi papá. Y me fui, me regreso. Perdón. Y comparto con mi papá 23 años, Beatriz. Wow. A los 23 años después, con mi papi, pues él se iba a trabajar a la Ciudad de México. Uh-huh. Yo estaba en la universidad y coincidíamos en la casa el fin de semana. ¿Qué carrera estudiaste? Biología. Yo estudié biología. Y actualmente ahorita estoy estudiando la carrera de Derecho en la UNAM, aquí en Los Ángeles. Estoy en mi 4º semestre. Bueno, pues háblanos ya de cuando estás aquí, ¿dónde empiezan tus emprendimientos? No he tenido muchos. Creo que soy una persona muy estable. He estado en 3 emprendimientos. Uh-huh. Cuando migro a este país, Ajá. pues mi papá se queda con su esposa, sus nuevos hijos, y yo me vengo casada, aquí nace mi hija, y ingreso a una empresa donde vendía fajas, ¿verdad? Y ahí estoy 11 años, una empresa mexicana. Después de que esa empresa cierra o se va a China, yo empiezo mi propia empresa, mi empresa de fajas. Pero en ese lapso, en esos 2 años, ingreso a una empresa de café, Organogol, que es donde tú y yo nos conocimos, en Organogol. Y bueno, pues 2 años en Organogol, 2 años después empiezo mi propia empresa, Nice Bar International, que hasta el día de hoy pues ya tiene 13 años en el mercado. Fabrico mayoreo y vendo solo mayoreo. Y me gusta apoyar hasta el día de hoy a mujeres y hombres que hacen emprendimientos en el área textil. A mí me encanta diseñar trajes de baño, ropa deportiva, fajas, y fabricamos pues para marcas exclusivas. A ver, Aleida, estudiaste biología, pero lo tuyo es el diseño. Fíjate que la biología, Ajá. yo creo que por la forma como crecí en la nutrición y eso. Uh-huh. Pero desde chiquita mi papá me decía, hija, sé abogada. Serías una abogada bien chingona, así me decía. Y yo peleaba mucho con mi papá, peleábamos mucho en el tema de la religión. Bastante. Y yo era muy rezongona, pero respetuosa. Le decía, ¿y por qué dices eso? ¿Y dónde está escrito, papi? ¿Y quién lo dijo? ¿Tu papá católico? Muy católico. ¿Y tú? Crecí en un hogar católico y después ya no fui de ninguna, pero andaba buscando de Dios. Ajá. O sea, ¿dónde es mi lugar? ¿Dónde está? Y luego es que un día me corrieron de la iglesia. Tu público tiene que saber esto, ¿no? A ver, cuéntanos. Yo daba catecismo, a los niños chiquitos. Y pues la Biblia solo la podía leer el padre, pero siempre estaba abierta ahí en la sacristía, ¿no? Entonces yo un día llego temprano y bien curiosa, como siempre, me subo y empiezo a ver.
y que dice, no adorarás imágenes. Y yo empiezo a voltear y digo, me dio miedo. Yo era una adolescente, ¿no? Hoy yo soy respetuosa de las religiones y me da miedo. Y saco a los niños de ahí. Entonces yo ya no les daba clases adentro, les daba en un cuartito que estaba al lado. Y les enseñaba a orar, a ser agradecidos con sus padres, los llevaba al río. Realmente les enseñaba lo que la Biblia decía. Entonces las mamás me dicen, tú eres cristiana y les estás enseñando otras cosas a los niños. Y un día que llegó al catecismo tenían cerrada la puerta y casi me apedreé. Yo me fui a mi casa y dije, Señor, Dios, ¿esto es la vida? O sea, ¿qué? ¿Esto es Dios? ¿Esto es la religión? ¿Qué es esto? Era un adolescente, entonces entré así como en ese choque. Y mi papá bien guadalupano. O sea, él siempre su Tonancy, que es que después se fue convirtiendo en la Virgen de Guadalupe. Y yo le decía, ¿y tú por qué tomas? Porque mi papá, ¿y por qué tomas? ¿Y por qué vas y juras un año y por qué no le juras toda la vida? ¿No? Entonces le decía, y si tú crees en esa Virgen, ¿por qué haces eso? ¿No? Y era un adolescente cuestionando a mi padre. Claro. Entonces, buscando de Dios, en todos los pueblos, pues llegan que los mormones, los testigos de Jehová, los cristianos, los adventistas, llegaban a los pueblos. Y yo empecé a estudiar. No tenía ni por uno ni por otro, simplemente los escuchaba. Y un día mi papá me dijo, te vuelvo a ver escuchándolos y te vas de la casa. Y en eso chocábamos. Para mi padre, Jesucristo ha sido el mejor líder del mundo. Cada temporada del Vía Crucis y eso me hablaba de México acá y me decía, hija, ¿cómo estás, mi reina? Mi papi, te amo y bla. Y mi papá me decía, hija, hoy crucifican al líder más grande que la humanidad debe de seguir, que dio su vida por una bola de mentirosos y malagradecidos. Así me decía mi padre, ¿no? Y yo decía, papi, para mí Jesucristo pues es el Hijo de Dios, ¿no? Y dice, no, mi amor, pues es que es maestro de historia. Entonces imagínate, él hablaba, ¿no? O sea, hija, cuando los españoles llegaron a México, aquí adorábamos al sol, a la luna, y ese era su tema de mi papi conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, regresando a los emprendimientos, Beatriz, en tu negocio de las fajas, ¿cuántas personas tienes trabajando ahí contigo? ¿O es un negocio que haces tú nada más con tu familia? No. Nuestra fábrica estaba en México y en enero la movimos a Colombia. Hoy fabricamos sobre pedido. Tenemos ahorita una red de aproximadamente 3,000 vendedoras. Okay. Fabricamos lo que ellas nos piden, se los entregamos. Fabricamos, se los entregamos. Y nuestras oficinas están en Fontana, California. ¿Sí? ¿Y quién de tu familia está contigo? ¿Tus hijos? Fíjate que toda mi familia comenzó conmigo en el tema de la empresa de fajas. Y nos hemos ido diversificando. Hoy cuando mi padre fallece, Beatriz, mi mamá nos ve en ese sufrimiento, sobre todo a las mujeres, los hombres no mucho, como que las hijas somos más apegadas a papá y los varones a mamá. Mi madre nos ve en ese llanto, en ese dolor, la muerte de mi padre, o sea, me ha marcado los huesos. No, yo hoy cuando alguien fallece, su familiar, cuando dice, ay, lo siento mucho, sí, ¿tú qué sientes? El que lo está sintiendo es el que lo está viviendo, doliente, ¿no? O cuando dicen, ay, ya tienes un angelito en el cielo, ¿y por quién te dijo que yo lo quería en el cielo, no? Entonces, hoy he aprendido a solamente darles un abrazo, dinero, si en algo les apoya, y no decir nada, porque solo el que está viviendo ese duelo sabe lo que le duele realmente. Entonces, mi mami nos ve en ese sufrimiento y así desplomada dice, ay, hijas, yo no sé si hice bien en traerlas, o mejor se hubieran quedado en México. Pues sí, porque cuando se vinieron ya iban eventualmente a ver a tu papá, ¿no? ¿Y él nunca vino para acá? Sí, vino en una ocasión y no le gustó y no se quiso quedar. Entonces cuando mi mami dice, no sé si hice bien o hice mal en traerlas, yo le digo, mami, todo es perfecto. Mira cómo viven tus hijos. Tengo un hermano que trabaja en la industria de seguros de vida y es un agente de seguros.
vive muy bien, tiene unos hijos preciosos. Tengo una hermana que tiene una empresa de limpieza grandísima. Tengo otra hermana que se dedica a la compra y venta de autos. Le dije, mami, o sea, ve a tus hijos. ¿Sí? Pues todos están realizados, sí, se han realizado de manera profesional. Sí, entonces para contestar tu pregunta, Beatriz, de ¿han participado? Sí. Mis hermanos han sido mi brazo fuerte en todo. Mi madre, no se diga. Y hoy, pues con Nexo México, de Nexo te voy a hablar México. de Nexo, sí. Tras la muerte de mi padre, buscando hacerle justicia, me doy cuenta, Beatriz, que ese dolor que yo como migrante estaba experimentando, pues lo vivimos millones de migrantes. ¿Y más ahora, Aleida? ¿O tú crees que ha cambiado eso a raíz de la nueva administración? ¿O ahí no has visto cambios en tu fundación? Yo tengo un concepto diferente en lo que manejan los medios. Muchas veces, pues, TikTok y esas cosas, ¿no? Bueno, nosotras vivimos aquí en California. La oficina donde está ahora sí que nuestra oficina, en el 3er piso está ISAP. Hasta el día de hoy siguen llegando, todos los días llegan entre 3 y 6 venes con personas que alcanzaron a procesar, que entraron por asilo y que están esperando ahí. Pero mi pregunta es, antes de que entrara el presidente Donald Trump, ¿ya entraba toda esa gente o sí ha aumentado el número de detenciones? A ver, todos los que entraron por asilo, ¿verdad? Y todos los que parol humanitario, todavía los siguen procesando, porque muchos de ellos se quedaron en los centros de detención, entonces todavía los siguen procesando. Ahí en mi edificio llegan para que les pongan el grillete o se lo retiren o firmen sus documentos, y también ya están los camiones que los van a llevar al aeropuerto o a la ciudad donde sus familiares los van a recibir. Yo no he visto una sola deportación, y lo que siempre, o sea, sabemos que no es de ahorita, quizá ahora es más intenso. Las personas a las que van a buscar son personas que ya tienen un récord, que ya los están yendo a buscar por algo. No asistieron a corte, tienen tickets, tienen un orden de detención o una orden de deportación, se robaron algo en la tienda, no se presentaron, o sea, están yendo así, pero pues yo vivo en el sur de California y realmente no... ¿No has visto nada? No, o sea, estoy en el edificio donde está ISAP, donde está inmigración, ¿no? Entonces, no, simplemente no, yo voy a hacer un paréntesis, si me permites. Adelante. Yo tengo un nieto, ¿sí? Tengo un nieto y 3 hijos, y a mí no me gustaría que a la edad de... Yo tengo 48 años. Yo no quiero que mis hijos a la edad de 48 años, o 30 o 35, estén batallando como estamos batallando muchas personas que nos quejamos de los costos de vida tan altos en California, en todo Estados Unidos. Sí. Hace rato hablábamos de las rentas. Ajá. O sea, yo a mi hijo, yo no quiero que él viva que tenga esa, en su ser humano, tenga esa presión de una casa desbaratándose en $1 millón y que tenga esa deuda que la arrastre tantos años. Que es la realidad de hoy en día. Es la realidad. ¿Cuándo se había visto 12 huevos a $18? Nunca. Un galón de leche a $15. O sea, ¿dónde? Un aguacate a $5. 4 jitomates por $7. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que a mí me duele las nuevas generaciones. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio, hay mucha gente dice, es que Trump, y lo tachan de muchas cosas. Pero los que estamos viviendo aquí, estamos viviendo esta recesión, esta crisis. Alguien la tiene que resolver. ¿Tú piensas que puede ser Donald Trump? Sí. Sí, y yo soy apartidista, Yo soy totalmente apartidista. ¿Que nos va a costar? Sí, pero yo quiero un mejor futuro para mis hijos y para mi nieta, para ellos. O sea que por eso es importante ir pagando el precio ahorita, porque estamos pagando un precio. Demasiado alto. Estamos pagando un precio que yo confío y estoy segurísima que va a valer la pena.
tengo 25 años viviendo en el país, 25 años pagando impuestos, 25 años como empresaria y de verdad, te puedo decir... ¿Estás confiada, estás tranquila? Sí, sí. Entonces, mi oficina está ISAB, ¿no? Curioso. Y al lado está el consulado de San Bernardino. Y la gente ahorita está corriendo a hacer la doble nacionalidad de sus hijos. Y están corriendo a obtener sus identificaciones. Eso es lo que has visto nuevo. Sí, y a hacer doble nacionalidad para sus hijos. Hoy estamos procesando como unas 80 dobles nacionalidades por día en la oficina. O sea, de que la gente está en esa necesidad. ¿Dónde está tu oficina? Fontana. En San Bernardino. ¿O en San Bernardino? A un lado del consulado mexicano en San Bernardino. Entonces, la gente dice, no, ¿qué tal si nos echan para atrás? Mire, usted tenga confianza. Haga las cosas correctamente. Trump no ha dicho que no. Lo que ha hecho mucho hincapié es que no delito, cero delincuencia. Y luego dicen, es que si te robas una uva, te van a arrestar y te van a deportar. ¿Y quién te ha dicho que te puedes robar una uva? O sea, no la tomes. Pero es que es un delito menor. Es un delito. No la agarre. ¿Verdad? Que a mí por una paleta cuando era niña me castigaron. Me colgó mi papá. O sea que sí. Sí, es un entonces delito. Aquí también si ponemos en esa balanza todas las personas, porque ese es otro punto que está contra Trump, los que no lo quieren. Dicen, es que Biden era buena gente porque los dejaba entrar. Pregunta, ¿a quién le cuesta todas esas personas que entraron? A nosotros. A nosotros nos está costando. Y no es que estoy en contra de eso, porque es una realidad, ya pasó y se está pasando. Pero todas esas personas que entraron nos están costando a nosotros. Pero yo voy más allá, es muy triste. Inmigración tiene un atraso de más de 12 años. En mi oficina llegan personas que dicen, no, oiga, le metí papeles a mi mamá, ya hasta se murió y nunca le llegaron. Entonces, están atendiendo todo lo que está entrando y todo lo que está atrasado, ahí sigue atrasado. Eso fue algo que hizo muy mal, de brincar en la fila a toda esa gente. O sea, si las personas pueden verlo desde ese punto, o sea, aquí hay millones de personas esperando, sí, pero como hay que procesar todo esto, todos los personas que llegan a pedir sección 8, estampillas de comidas, que tienen y no quieren trabajar. Y lo digo porque yo lo veo todos los días en el edificio, ¿sí? Y dices, ¿pero cómo? O sea, y los que ya tienen aquí, los que están pagando el precio de estar aquí, ¿cómo? ¿No? Entonces, hay que poner mucha atención en eso y por otro lado que tenemos un buen presidente. Bueno, entonces, ¿y tu fundación en qué apoya? ¿Cómo trabaja? Cuéntanos. Bueno, es una organización, es una empresa. Ajá. Es una empresa. ¿Cómo trabaja Nexo? Hoy tenemos Nexo México, Nexo Guatemala y Nexo El Salvador. Okay. Y estamos cerca de los 3 consulados, México, Guatemala y El Salvador. Tengo los 3 consulados cerca. Entonces, Nexo México no da trámites gratuitos. Todos los cobramos, pero a un precio razonable. Y cuando las personas realmente no lo pueden pagar, nosotros lo pagamos por ellos, ¿verdad? Nexo México hace todos los trámites que consulados no pueden hacer por su misma jurisdicción y sus mismas... Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, nosotros, todo migrante tiene algo pendiente en el país. Algo. Un divorcio, un título de propiedad, los heredaron y no pueden salir del país, corrección en sus documentos, poder, apostillas, traducciones, contratos de compraventa. A veces las familias en México piensan que los que están acá ellos no ocupan. Están nadando en dinero. Nada más escuchen algo, que vivimos en dólares. Ganamos en dólares, pero vivimos en dólares. ¿Sí? Y si usted quiere convertir, o sea, digo, una renta de un cuarto compartido con otra familia a $1,000 y la persona saca 500 su semana, si le va muy bien, o sea que medio mes es nada más para su cuarto. Y fíjate que dijiste algo muy importante, porque en México de pronto dicen, ¿cuánto ganas al mes? Bueno, $3,000, hacen la conversión y dicen, hombre, estás no sé millonario.
pero pues... Pero con 3,000 no vivimos. Pero gasta los mismos, lo que gana, lo gasta. Así es. Gana en dólares, pero paga en dólares. Entonces Nexo hace todo ese tipo de trámites. Hacemos visas de turista, visas de trabajo de México para acá y principalmente el programa de reunificación familiar. La reunificación familiar es un programa que aprobó la Secretaría de Atención al Migrante en acuerdo con la Embajada de Estados Unidos. Y hoy la gente nos dice, oye, ¿y con lo de Trump qué va a pasar? Las embajadas, y eso es algo que también nuestra gente tiene que tener mucha conciencia, Beatriz. ¿Cuántas embajadas de Estados Unidos hay en toda la República Mexicana? ¿Sí? Y también piensen, ¿cuántos consulados de México están aquí en Estados Unidos? Más de 50 y tantos. Las embajadas hacen mucho dinero. El tema de inmigración, o sea, un perdón hay que pagarlo. Una I-94 hay que pagarla. O sea, todo lo que tienes que estar pagándole a inmigración para un trámite, ¿no? Entonces, las embajadas, a las personas, les den o no les den la visa, ellos cobran sus $185. ¿Los aprueben o no los aprueben? El tema del gobierno de deportaciones y ese tema no tiene nada que ver con las embajadas. Totalmente separado. Además, en las embajadas no solamente se tramitan las visas, se hacen apostillas de documentos de allá para acá y de aquí para allá. Se hacen citas notariales, correcciones, personas que estuvieron aquí, se fueron allá y quieren tramitar su seguro social, se tienen que acercar a una embajada. Hijos que nacieron aquí, se los llevaron muy chiquitos allá, quieren obtener su pasaporte americano. Para eso están las embajadas. O sea, el tema de embajadas no tiene que ver con el tema de Trump. Absolutamente no. Nada que ver. No. Entonces, Nexo México hace eso, la reunificación familiar para los adultos mayores que tengan 60 años cumplidos en México, que nunca hayan venido a Estados Unidos y si alguna vez vinieron, pues que hayan pasado al menos 10 años, ¿verdad? Y muchos tienen que pedir un perdón y lo tramitamos. O sea, por ejemplo, tenemos una familia que no tienen documentos, no pueden salir, están aquí el esposo, la esposa. Entonces, ¿ustedes pueden apoyar para que vengan sus papás? El programa es para ellos. Okay. Que tengan 10 años de no verlos, nosotros vamos a hacer que ellos se vuelvan a reencontrar. Después de 20, 30, 40 años de no abrazar a su mamá, a su papá, se vuelven a reencontrar. El viernes pasado... ¿Ellos llegan hasta acá? ¿En qué parte? ¿En Los Ángeles? Todo el trámite lo inicia el hijo que está aquí en Estados Unidos, llamándonos a la oficina o en persona. No importa en qué parte de Estados Unidos no importa. Atendemos todos los estados. Nos llaman, hacemos la aplicación y hacemos el proceso. Nosotros, todo nuestro equipo en México, se encarga del trámite de sus padres. Recibirlos, muchas veces recogerlos del aeropuerto, de la central de autobuses, para llevarlos a la embajada. El equipo los lleva a las huellas y fotos, el equipo los lleva a la entrevista y cuando la visa es aprobada, ellos van en grupo a la entrevista. Cuando las visas son aprobadas, ellos van a viajar en grupo a Estados Unidos. La reunificación la hacemos en San Bernardino o en Los Ángeles o en Ontario. Y hacemos una noche espectacular donde los hijos están adentro en el hotel y los padres llegan al autobús y van bajando uno por uno y se van reencontrando. ¡Ay, qué bonito! Sí, es algo humanitario. ¿Tienes algún testimonio? Sí, pues por ejemplo aquí en alguno que te haya llamado la atención y que digas esto. Ay, es que todos son tan... Pero te voy a decir uno de aquí, del Valle, sí, ¿no? De Palm Spring. El señor Ernesto Martínez. Él tenía 32 años de no ver a su mamá. Ya, imagínate, 32. Nos llama, va a la oficina, le hacemos su trámite. Y cuando ya está próxima a la entrevista, me dice don Ernesto, Aleida, me acaban de detectar un cáncer terminal en el hígado. No voy a poder con el gasto de mi mamá. Porque los hijos pagan todo. ¿En cuánto sale aproximadamente? La aplicación son $200. Es todo el proceso de aplicación. El segundo pago son $800.
¿Y qué vamos a cubrir por $800? Se les cubre una noche de hospedaje en la Ciudad de México, en un hotel de lujo, donde sus papás, me da cosa, pero le dice, oye, nunca me había yo dormido en una cama. Que ven esa tina en el hotel, se hospedan justo en el hotel que está a un lado de la embajada. Y todas las embajadas es como un pedacito de Estados Unidos y todo lo cobran en dólares. La comida, el hotel, todo. Hace un cachito de Estados Unidos en el país, ¿no? Entonces, les cubre $800, $200 son para su noche de hospedaje. Y dice uno, está más caro aquí que en Estados Unidos, porque aquí todavía agarramos hoteles de 70, de 90, 150, ¿no? Bueno, una noche de hospedaje, su playera del equipo, una cena de bienvenida en el hotel, donde ahí nos reunimos todo el equipo. Al otro día los llevamos a las huellas y fotos. Siempre está una enfermera con ellos. Muchos de ellos, pues, hay que empujar las sillas de ruedas, sus muletas, si se hacen diálisis, si se inyectan insulina. Unos no hablan español, hablan una lengua, entonces tenemos un traductor o usamos los celulares, los traductores. El acompañamiento a las huellas y el pago de derecho de entrevista a la embajada, que son $185. Entonces, esos 800 cubre todo ese trámite consular. Y hasta ahí paramos. El tiempo de espera a la embajada ahorita es de 4 a 11 meses. Por ejemplo, ahorita en febrero estamos cerrando el grupo de febrero. Y para el 2 o 3 de marzo, la embajada ya nos va a decir qué día, qué hora les toca la entrevista. Vamos a suponer que nos las den para agosto. Entonces van a tener que esperar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses. Y a los hijos se quedan tranquilos, les damos reuniones y avances de cómo va avanzando todo el proceso. Y a los 6 meses los padres van a la entrevista. Van en grupo. Nosotros los preparamos para la entrevista. Y cuando las visas son aprobadas, como van llegando en pausas, tomamos 30 días para planear el viaje. Y a los 30 días después de la aprobación, ellos están de este lado, con sus hijos. Sí, es maravilloso. Y de don Ernesto me decía, Aleida, me detectaron esto. No voy a poder ver a mi mamá. Y dije, don Ernesto, si no puede pagar, no lo pague. Pero su mamá, si usted no quiere, lo entiendo. Pero su mamita tiene derecho, ya tiene la ilusión. Sí. Y la verdad que para nosotros es yo me siento, siempre digo, ay, no, tranquila, no, o sea, pero me siento con una responsabilidad emocional de ver la ilusión de los ancianitos y también de los hijos, ¿no? Es algo, mira, se me enchina la piel. Dije, don Ernesto, déjela que venga, por favor. Y bueno, la prueba, cuando llegan aquí, pues la señora le hacía así o sea, 32 años, eso es mucho, es una vida, ¿no? Sí. Y corren y se abrazan. Y bueno, te quiero decir, nosotros seguimos orando mucho por don Ernesto, pero las señoras cuando llegan, Beatriz, llegan pues demacraditas, quemadas del sol, su pelito descuidado, las uñas. Otras las mandan bien elegantes también, las hijas, ¿no? Les cortan el pelo, se los pintan, las mandan lindas para acá. ¿Y pueden venir con un acompañante si, sí, por ejemplo, son de 60 y algo? Sí. ¿Sí? Okay. De hecho, nosotros tenemos la responsabilidad de que los vienen cuidando. Y es nuestra responsabilidad. Pero es de su equipo. ¿O puede venir una hija? Por ejemplo, si un adulto mayor que tiene la visa aprobada tiene un nieto nacido aquí y ese nieto quiere viajar con la abuelita, puede venir. Si alguien de sus familiares que tienen visa dice, yo voy a llevar a mi mamita, pueden venir. No solo coordinamos los vuelos porque ellos sí tienen que viajar en grupo. Firman un documento con nosotros de que no se van a quedar ni a vivir ni a trabajar y que a las 4 semanas se van a ir de regreso. Nosotros nos encargamos de llevarlos de regreso. Y la visa normalmente a esa edad se les queda por 10 años. Entonces, después del primer viaje, ellos ya los pueden traer cuando quieran, siempre y cuando no se queden más de 6 meses continuos en el país. O sea que está súper bien porque ustedes ayudan con todos los trámites. Sí.
y ya después ya La nada visa más se se les ponen de queda. acuerdo, como dijiste, pueden mandar su hijo, su nieto, a quien sea, vaya, traiga a su abuelita. No, ¿y qué creen que hoy Ajá. las aerolíneas tienen unos servicios de azafatas increíbles? Les entregas al ancianito, es todo un procedimiento, un papeleo, Sí. y la misma azafata que te lo recibió se lo entrega aquí a quien tú nombraste. Hay que hacer un poder y todo ese tema. Cuando se regresa la señora, la mamá de Ernesto, se regresan transformadas. Ay, O sea, el amor de un hijo, cómo te transforma. Claro. O sea, se ve que sufren la ausencia de un hijo y los hijos la ausencia de un padre, ¿no? Sí. Y bueno, hoy le digo, don Ernesto, ¿cómo está? Ay, Aleida, es un milagro. No me encontraron nada. Mira. O sea, es el amor de su madre, las oraciones de su madre. No sé, es un tema, es un milagro. Es que Es un las milagro. emociones juegan un papel sumamente importante. Sí, Entonces imagínate, ese señor se estaba consumiendo sí, con la tristeza, el deseo de ver a su madre, de volver a ver a sus padres. sí. Es que 30 años, ¿no? 32. 32 años, 32, imagínate. sí. Si él tiene 50, se vino prácticamente de 20. Sí, sí, Toda y una es muy vida. maravilloso ver cuando los padres ya se van de regreso y que les dan la bendición a sus hijos. Que los hijos, yo le dice, prométeme que vas a regresar, mi amor, ya te dije que sí voy a regresar. No, y es que el trabajo es que vengan la primera vez, Sí. conociendo sí. el caminito. Ya. Entonces tenemos muchos testimonios. El que más así está al revés. La mamá está acá y la hija se quedó allá. La dejó de 3 meses. O sea, la dejó con la abuela. La Oye, abuela sí, yo no murió. había pensado en eso, o sea, es que muchas veces pensamos el hijo acá para que vengan los papás, pero entonces Es al aquí revés. fue al revés. La deja de 3 meses. Ajá. Hoy tiene 51 años La hija. y la mamá 74. O sea, Y ella Eso- no ha podido arreglar los documentos, la mamá. no, se vino joven, dejó su bebé. Mm. Ese encuentro ha sido de Natalia y Mari, ha sido el más... La vida es breve y al final del día te das cuenta que lo único valioso que tenemos es nuestra familia. Sí. Nos ocupamos, vamos, venimos, pero lo único valioso al final del camino es tu familia. Sí. Y es así como un abrir y cerrar de ojos que dices, ¿qué hice? ¿Qué creé? ¿Qué diseñé? ¿Cómo actué? O sea, eso, ¿no? Entonces, no, y cuando se abraza, y luego estaban cenando, y como la señora se le acurrucaba hacia la mamá, o sea, como esos momentos tan perdidos. Años deseando ese momento. Sí. O a lo mejor también no saben que lo desean porque a veces vivimos tan automatizados que damos por hecho que todo está bien. Y yo a la gente sí, a veces soy media ruda, les digo, aplique y no vaya a cooperar para la caja cuando su papá o su mamá fallezcan, déselo en vida, Pues hágalo sí. en vida. Y yo creo que el dinero que más te duele es el que das para un ataúd, para un funeral, para un sepelio. Ese dinero duele hasta la... No, denlo en vida, ¿no? Y él hubiera. Ya no existe. El Ya no hubiera, existe. el hubiera no existe. Entonces, qué importante lo que estás haciendo. Porque luego quieren mandar para una caja de lujo, ¿Para qué? flores, mariachi. ¿Y para qué? ¿Para qué? Sí, y pues que lo hagan, pero denlo en vida. Y hoy la empresa Nexo surgió tras la muerte de mi padre. O sea, mi papá de nuevo vino a ser mi maestro. Y yo a mis 48 años, Beatriz, encontré mi propósito de vida. He sido muy trabajadora y me gusta lo que hago. Y yo siempre escuchaba, ya sabes, a los líderes, tu trabajo te tiene que gustar tanto que hasta de gratis lo harías. Sí. Yo decía, ¿ustedes por qué no son padres solteros? Ajá. ¿Ustedes por qué no mantienen una casa? ¿Por qué no pagan un colegio? Pero hoy sí, hoy encontré mi propósito. Amo tanto lo que hago, ayudar a la gente todos los días en la oficina, corregirles un documento, no saben leer, no saben llenar algo, ayudarles.
Y Nexo existe a la memoria de mi papá. Mi papá vive a través de mí, porque de eso hablábamos hoy en la mañana. Le digo, oye, Ángela, tú eres un óvulo y un espermatozoide de tu papá. Dijo, de veras no me había puesto, dice, no me había puesto a pensar. Y yo también le digo, entonces nuestros padres nunca mueren, viven a través de nosotros. Y Nexo es eso, es una extensión de mi padre. Mi padre era un altruista, amaba a la gente, le gustaba ayudar, se entregaba a su comunidad y yo hoy lo hago a través de Nexo. Entonces, pues para tu público que nos escucha, bueno. Ese es un sueño realizado. ¿Qué otro sueño tienes por hacer? El sueño que tengo en camino, pendiente, siempre, un día me di cuenta que era víctima del sistema de aquí. Uh-huh. El tener, por ejemplo, una casa y tener un préstamo de 40 años, de 30, ¿no? Sí. Entonces yo dije, yo un día voy a comprar un terreno y voy a construir una casa con 4 lagos y que yo pueda tener mis gallinas, tener mis verduras, mis frutas, y ese es mi sueño que tengo. No es por lo material o lo que se vaya a hacer, ¿no? Es porque es un sueño que lo abrazas, y eso yo hasta lo dibujé en un papel desde hace como 23 años y lo tengo ahí en la pared, y cada día ha sido como un poquito para lograr ese sueño, ¿no? ¿Y ya tienes el terreno? Estoy en ese proceso. ¿O ya tienes ubicado dónde quieres? Sí, va a ser para el norte de California, Napa. Entonces, me dices, ¿qué sueño me falta? Y veo ahí ese sueño, ¿no? Pero no me ocupa el sueño, me ocupa todo lo que hago todos los días. Uh-huh. Y que sé que un día cuando abra mis ojitos, eso va a estar ahí gracias a todo el proceso, a todo lo que viene atrás. Aleida, ¿tú crees tú has hecho tu mapa de tus sueños, lo que siempre se promueve? ¿Tú lo haces? ¿Lo has hecho? Sí, y los tengo escritos, y a veces digo, ay, yo dije esto, se me hizo realidad, no debí haber puesto esto, ¿no? En las cosas que no me agradan mucho. Ajá. Pero Dios me dio el don de sanar y me ha dado otros dones. Y hoy los uso. Y hoy cada día digo, Señor, úsame. Y yo quiero cerrar mi charla, que cuando sepultan a mi papá al tiempo, uh-huh, lo sacamos de donde está para llevarlo a un mausoleo que hicimos. Y cuando veo que sale esa caja y va ese ataúd así en el aire, mira, y dices, ¿qué somos? ¿Qué nos llevamos? Entonces vivan un día a la vez con esa gratitud increíble, y les agradezco porque todos ustedes no se dan cuenta, pero ya han contribuido mucho a mi vida, y el que nos atiende en la tienda, todos nos dan un regalo de vida, solo que tienes que estar abierto a verlo y tener esa gratitud infinita por todo. Y entonces mi gratitud es eso. Cuando dices, ¿has proyectado eso? Sí. Y hoy soy cuidadosa porque el universo escucha. Sí. Escucha y bueno, sí, me voy a volver a casar, sí me gustaría también. ¿Ya tienes el prospecto? No, todavía no, pero lo voy a visualizar. No, va a llegar, ¿Ya lo tienes visualizado? Terminar mi carrera. ¿Cómo? También. ¿Cuál? ¿El del galán? Ajá. Está muy larga la historia. pero ¿cómo lo tienes visualizado? Alto. Ajá. Muy alto, mexicano, sí. Pues son muchas cualidades. Muy respetuoso, muy trabajador. Que ame a mi hija como si fuera de su hija, porque uh-huh, en las relaciones donde hay hijos, si el hombre o la mujer que llega a esa relación no los ve como si fueran de ellos, llámele como le quiera, no va a funcionar. No sirve, tienes razón. ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, y terminar mi carrera. Bueno, ya casi para despedirnos, nada más para dejar ese mensaje. ¿Tú estás estudiando? ¿Vas a qué universidad o es en línea? Bueno, así breve, todos los que tengan hijos nacidos aquí, háganles la doble nacionalidad, por favor. Como y nosotros la hacemos en la oficina y está lista en 21 días. Okay. Como hijos mexicanos, o sea, al tener la doble nacionalidad, pueden estudiar en las mejores universidades de México en línea desde su país y no les va a costar.
Entonces, O sea, yo tengo una hija aquí que ya terminó su carrera, ahora tiene la doble ciudadanía, puede inscribirse sí, en línea. hay de la más de Universidad 300 UNAM. carreras. Yo estoy en la UNAM. Ajá. El examen se hace en Los Ángeles, un examen muy difícil, pero todo es posible. Y ya, haces tu carrera en línea. ¿Cuánto te falta para terminar? Estoy en 4º semestre. Wow. Son 5 años. Me faltan 3. 3 años, 6 Sí, semestres. pero ha sido así un abrir y cerrar de ojos. Ay, pues felicidades, Aleida. Gracias. Ha sido un gusto, de verdad, tenerte aquí, aprender más de tu persona y pues a seguir avanzando. Felicidades por todos tus logros. Gracias, se lo debo a Dios, porque al final Él lo da, Él lo quita y somos producto de su creación. Así lo veo, así me enseñó mi padre y pues gracias por la invitación. Gracias, Aleida. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima.